Bienvenidos sean todos ustedes a su programa mítico. Sabrán que procuramos siempre tomar las locaciones reales, hacer una cápsula en ese edificio donde sucedió esa leyenda. En esta ocasión no va a ser así. ¿Por qué? Por una razón sencilla pero poderosa. Los edificios que vamos a tratar ya no existen. Es parte de esta pérdida arquitectónica que muchas ciudades, si no es que todas, sufrieron en algún momento. En la Ciudad de México hay muchos edificios majestuosos que se perdieron, por ejemplo, por cuestiones de terremotos. Los temblores, los movimientos telúricos destruyeron este patrimonio completamente fuera de su mano. Otros tantos por los nuevos trazos, las nuevas mentalidades, sí fueron destruidos de forma artera. Eso pasó aquí en Durango. En otras ciudades como Morelia o como Guanajuato, una vez construidos los edificios se dieron cuenta de que se inundaban por la situación geográfica de estas ciudades y no quedó más remedio que construir encima de ellos, por lo cual hay buena parte de edificios históricos que sirvieron de cimientos para otros. En el norte de la República, las ciudades son más jóvenes. La villa de Durango, pues la parte de la Nueva Vizcaya, lo más antiguo que había en el norte. Pero había verdaderos tesoros criminalmente destruidos, como estas ruinas que vemos que correspondían al templo de San Francisco. Era el convento de la Tercera Orden y la capilla de la propia Tercera Orden. Esta plaza, con sus edificios que ya mencioné, estaban en lo que hoy es la manzana que constituye calle 5 de Febrero al sur, 20 de noviembre al norte, Francisco y Madero era en donde se podían observar, y a las espaldas de estos edificios, y finalmente para cerrar el cuadro, calle Pasteur. Eran de una belleza muy colonial. Era un edificio que, siendo francos, estaba en ruinas. Ahí tenemos ambas portadas, el acceso al convento de la Tercera Orden, también de los franciscanos, y ahí podemos ver su cúpula y su torre, tomada desde la perspectiva de 20 de noviembre, probablemente desde la catedral. Es esta situación, este lugar más alto en donde pudo tomarse esta hermosa postal. Ahora lo tenemos también por vista de calle 20 de noviembre y completaba toda la manzana. Era un edificio, un complejo de edificios que tiene una gran historia, Hay que detenernos un momento para ver la historia de este monumento en particular. Fue cárcel, la cárcel de San Antonio, que toda la gente le seguía diciendo cárcel de San Francisco. ¿Cómo es posible que un convento se convierta en una cárcel? Lo que sucede es que cuando es capturado el cura Hidalgo, con algunos de los insurgentes ya derrotados, por ser la cabecera episcopal, aquí a Durango se traen a los insurgentes que son capturados con él allá en las Norias de Baján, pero al cura Hidalgo no. Vienen personajes importantes, viene Mariano Valleza, viene su sobrino, el sobrino del cura Hidalgo, que se llamó Ignacio Hidalgo y Muñoz. Y estos insurgentes llegan a la ciudad de Durango y le dicen: necesitamos dejarlos en una cárcel, ¿no? En la cárcel de la ciudad, que no se tenía una cárcel en forma. Existió una frente a catedral, en unos edificios que en un momento más vamos a ver, pero como se escapaban rápidamente de ahí, no tenían más que cruzar la calle y pedir santuario en lo que hoy día es la catedral, que comienza como la capilla de Nuestra Señora de la Asunción, pues deciden reubicar esta cárcel. Y en ese momento, en 1813,
se funda la cárcel de San Antonio. Fue casi espontáneo. Los franciscanos ya no estaban ahí, ya se habían ido al Templo de los Ángeles, precisamente donde hoy es el Templo de los Ángeles, y se quedó desde 1813 como la cárcel. En ese lugar sucedió la leyenda del alacrán de la cárcel de Durango. Y esta cárcel funcionará por todo el siglo XIX. A finales de este siglo es donde sucede la historia de Juan Sin Miedo, de este artrópodo gigante. Y finalmente se mudará a la nueva penitenciaría que ya tratamos en este programa, comenzando el siglo XX. Es decir, casi un siglo de historia como cárcel, más todo el tiempo que tuvo como convento. En este lugar que se quedó, las condiciones ya eran ruinosas de por sí. Y además se quedó abandonado. Hay fotografías que todavía muestran que ya incluso había algunos negocios improvisados en esta plazoleta. Y finalmente Gabriel Gavira, una persona que es impuesto como gobernador durante la Revolución. Un siglo después, en 1913, precisamente un siglo después de lo que aconteció cuando se fundó como cárcel, empieza lo que conocemos todos como las guerras de revolución. Ya sufrió la toma de Durango en ese momento, en ese año, y eventualmente se impone a esta persona, Gabriel Gavira, protagonista de otra leyenda, la de Cucamía, y él decide demolerlo. Y además que decide demolerlo, por este breve periodo como gobernador, pero con todo el poder que esto significaba, y lo demolió por nada. Se queda ahí un montón de escombros en esta manzana que eventualmente se convertiría en lo que hoy es el multifamiliar y varios negocios. Cambió la fisonomía de la ciudad y se perdió un tesoro arquitectónico que paradójicamente hoy tendría dimensiones, espacios impecables para ser una especie de corredor comercial y turístico, porque las propias celdas de los monjes, los espacios de las huertas, los pasillos con arcos, hubieran calzado perfecto en esta imagen que Durango trata de dar como ciudad colonial. Desgraciadamente no es el único. Vamos a ver, probablemente el que más sentimiento le causa a todos los que somos de Durango, porque estaban en el primer plano, porque además eran edificios muy importantes y ambos están repletos de historia. Me refiero a el Palacio Municipal y el Hotel Richelieu, dos colosales edificios que estuvieron frente a Catedral. La Plaza de Armas, que hoy día disfrutamos y presumimos, no era ni por asomo lo que fue en un momento. La Plaza de Armas tenía más o menos la mitad, un poquito más de la mitad de extensión de lo que conocemos hoy, y el espacio restante era ocupado por dos magníficos edificios en esta postal tremenda, qué gran foto donde todavía se puede apreciar el Palacio Municipal ahí justo enfrente de la Catedral. Su portada estaba orientada al sur, al igual que Catedral. Por ende, la Catedral quedaba a espaldas del edificio del Ayuntamiento. Este magnífico edificio duró poco, se construyó en 1890 y es derribado también en 1917, por obra y gracia del mismo personaje que ya hemos mencionado, porque él le pareció que necesitaba mayor urbanización la ciudad, que necesitaba más espacios. Hay que decir, era bastante antirreligioso. Esta fotografía que vemos es muy famosa aquí en Durango porque perteneció a un libro que se llama Bojedades, y en el momento de la publicación de este libro era de las pocas
o la única fotografía conocida en donde se podían apreciar estos edificios. El que vemos ahí es el Hotel Richelieu, que estaba a un lado del Palacio del Ayuntamiento. Lo que vemos ahí es la calle Juárez, en una perspectiva desde luego de sur a norte, y al fondo la catedral con estos recortes y retoques. Esta es la fotografía que se usó para la portada del libro. Con esta misma calidad, ahí tenía el cintillo donde decía Bojedades, es un libro de anécdotas de Durango, ojalá que se retomara, porque yo creo que desde el año 2000 hacia acá fácilmente podríamos hacer un libro en donde tenía estas breves culturales de quienes capturaban alacranes, cuándo se inventó el suero antialacránico, alguna anécdota de tal o cual edificio, en breve una leyenda, el muerto que resucitó, y todo era en dibujitos característicos y en información breve y concisa. Sería muy bueno rescatar este concepto y poder hacer un libro igual. Ahí tenemos en toda su gloria, con esta fotografía colorizada, el Palacio del Ayuntamiento. Al fondo se puede ver en la catedral. Hay un mito que este edificio, con todos este embalaustrado de remate, fue retirado piedra por piedra y llevado a la ciudad de Monterrey. Es una mentira artera. Ojalá que así hubiera sido. La triste realidad es que simplemente quedó convertido en un montón de escombros y en su lugar no se puso nada. Sigue la plancha de la Plaza de Armas. Ahí tenemos las postales de 1890 a 1917. Es muy breve su vida de esta enorme inversión. La sociedad duranguense debió de estar muy ofendida por esta destrucción masiva, que ya habían sufrido una parte de pérdida en el saqueo de 1913, ya se habían perdido algunos edificios, y esta foto que vemos es de mis favoritas. Este arco se puso para celebrar el 100 aniversario de la independencia, es decir, esta foto debió de ser a principios del siglo XX. En pocas palabras, los últimos años de vida de estos dos edificios. Hay fotografías en donde no está este paseo como esta especie de arco que fabricaron y que desde luego pasó un tiempo para que se viera tan frondoso como lo estamos viendo en la fotografía. Debe ser de las últimas fotografías que se tomaron de estos lugares. Lo que me lleva al siguiente punto de nuestro recorrido virtual. Ese túnel y este callejón entre ambos edificios representaba el callejón de la T o el callejón de los escribanos. De los escribanos porque, claro, había personas que escribían las misivas porque había muchas personas que no sabían leer ni escribir e iban con el escribano a que les hiciese su carta o incluso a que les leyera alguna. Los que recordamos este asunto de el aparato Viper donde llegaban mensajes de texto, era bastante embarazoso decirle el mensaje tal cual a la operadora, que lo repetía, lo transcribía y lo enviaba al receptor del destinatario. Entonces imaginen ustedes si esto, a los que recordamos los 90, era incómodo. Imaginen lo que representaba para una persona que necesitaba mandar una carta de amor a su pretendida o a su mujer y tener que estárselo dictando al fulano que está escribiendo garabatos que él no sabe decir si está expresando justamente lo que le dijo. Sin embargo, era parte de los servicios que se daban en este lugar. Vean ustedes la maravillosa postal que nos regalaba, la vista magnífica que tenía que se perdió. Estos edificios probablemente son los que más nos duelen como duranguense. Esta foto es muy especial. Debe de pertenecer a la segunda mitad y comenzando del siglo XIX. La foto más antigua que se tiene registro se ha datado entre 1854 y 1858. Esta fotografía tiene una diferencia con la anterior. Se ha subido un poco la altura de la fuente. Y
debe de ser de 2 a 4 años posterior, es decir, seguimos en la década de los 50 del siglo XIX. Y aquí podemos ver una curiosidad. Está el Hotel Richelieu, que era una testamentaría de Bernardo Zamudio, se llamaba el señor. Sañudo se llamaba el señor. Y el otro era el antiguo palacio del ayuntamiento. Era muy parecido al Hotel Richelieu, pero fue derribado y construido en 1890, el que ya vimos. Esta fotografía excepcional es de la portada, de la entrada principal del Hotel Richelieu, de la entrada del hotel que estaba orientada hacia el sur, es decir, hacia la plaza. Y es de las pocas postales que tenemos. Vean ustedes nada más la tremenda belleza, el aspecto sobrecolonial con este portal de arcos que teníamos en nuestra ciudad. Aquí tenemos justamente del lado contrario el mismo corredor de arcos. Hay un par de fotografías con varios personajes influyentes de la política y de la sociedad durangueña ahí en grandes comelitonas en este paseo de arcos justo. Tremenda belleza. Pero además, a espaldas de este edificio, lo que quedaba justo enfrente de la catedral, el Hotel Richelieu se transformaba en la cantina francesa. La cantina francesa, ahí la estamos viendo, esta es la cara hacia 20 de noviembre con otro portal con arcos, que hacía juego, había todavía más portales si se iba al oriente, que lo dejaremos para otra ocasión. Hay que ver el portal de las Palomas, en 5 de febrero está el portal de los Diamantes. Teníamos esta belleza. La villa de Durango, la capital de la Nueva Vizcaya, se caracterizaba por los palacetes. La belleza colonial de Morelia, de Guanajuato, eran de muchas edificaciones más bien utilitarias, más pequeñas, calles muy estrechas, pero aquí se pretendía que era una ciudad de proporciones de capital. Entonces teníamos mucho este tipo de construcciones. Lado 20 de noviembre, lo que corresponde a calle Juárez y 20 de noviembre. Justo enfrente de la catedral, la gente podía ver esto, la cantina francesa. Tiene una peculiaridad enorme este edificio, ¿eh? Si no es suficiente la historia de que fue testamentaría y luego fue hotel, de hecho ahí podemos ver al fondo el recorte entre la altura del techo del hotel y la altura de la cantina francesa. Este edificio en particular vio siglo tras siglo de historia. Este era verdaderamente de los primeros edificios que se construyeron en la villa de Durango. Era extraordinario. Obviamente fue adecuado, remodelado, pero se conservaba. A un lado tenía este imponente palacio municipal y era el corazón del centro histórico. La gente llegaba ahí, justo enfrente de la Catedral Basílica Menor, y podía disfrutar de este paisaje. Este edificio del Richelieu es el escenario de la leyenda de la apuesta, una de las leyendas principales de nuestra ciudad, de las más contadas. El programa pasado contamos el músico que le tocó al diablo. Y entre este top 5 de leyendas debe de estar la apuesta. La vamos a tratar en su momento, es una leyenda maravillosa. Es una leyenda que está llena de detalles y se trata, en resumidas cuentas, de la apuesta que hacen estos jóvenes pudientes, estos jóvenes relajados, estos jóvenes que tenían suficiente tiempo libre para poder gastarlo en este tipo de divertimentos. Ellos se la pasaban ahí bebiendo coñac, se la pasaban ahí con cualquier juego de azar, y para un Día de Muertos hacen la apuesta de entrar al panteón, demostrar así su valentía y medir quién se asusta más, quién sale más perturbado, quién lo hace en menor tiempo, quién lo hace con más gallardía, o quién, como se dice coloquialmente, se rajaba. Esta apuesta desembocará en una fatalidad terrible. Es una leyenda muy contada
Es una de las leyendas que más arraigada está y que todavía tiene como escenario el Panteón de Oriente de la ciudad de Durango, que alberga también el Museo de Arte Funerario Benigno Montoya. Pero esta leyenda comienza ahí, en la cantina francesa. Ahí es donde estos jóvenes departían, ahí es donde tienen esta lluvia de ideas que va a desembocar en diseñar esta apuesta. En esos edificios que se perdieron. Estamos viendo en pantalla la foto colorizada del Callejón de la T, el Callejón de los Escribanos, y aquí justamente se ven los detalles que les estoy contando. Los balcones que se pueden ver del Palacio Municipal ya pertenecen al que se construyó en 1890, obviamente por la altura del edificio y el tipo de arquitectura. Y podemos ver allá al final este portal de arcos que pertenecía a la cantina francesa. Este quedaba a espaldas de estos carruajes que estamos viendo en pantalla. Vean ustedes, ahí tiene, además de estos balcones, este portal de arcos que incluso ocupaban un poco lo que hoy es calle 20 de noviembre. Esta era la postal que tuvimos hasta iniciado el siglo XX y que se pierde por el devenir de lo que significó la Revolución Mexicana. No hay más. A principios del siglo XX, Durango pierde. Para empezar, ya se venía arrastrando desde las guerras de Reforma. Hay que decir que aquí en el norte éramos bastante conservadores, es decir, del lado del emperador Maximiliano. No toda la gente, desde luego, pero se trataba de buscar este equilibrio. Después de la presidencia de Juárez y la llegada de Porfirio Díaz, que él tenía una mentalidad más parecida a lo que se pretendía o pretendían las autoridades de Durango, empieza a crecer durante el porfiriato la ciudad y podemos ver esta magnífica fotografía. Ahí están los dos edificios, el Richelieu, la presidencia, el Palacio Municipal. Y quiero que noten ustedes dos cosas. Esta es la única fotografía que yo he visto que tiene ese kiosco. Pero se dan cuenta que no tiene este arco tipo túnel de vegetación. O lo estaban poniendo o aún no lo ponían. Por la brevedad del tiempo que duró el Palacio Municipal, debió de ser justo antes que lo empezaran a hacer. Ahí a finales, después obviamente en 1890, o a principios, en los primeros años del siglo XX. Esta es una curiosidad, es la única foto que tengo con este kiosco y que he visto, y sin este arco. Un paseo virtual por lugares que ya no vamos a volver a ver, más que en fotografías, y que por eso es muy importante rescatar su historia, rescatar su legado, y que sigan siendo parte de la historia de nuestro Durango. Vamos a tratar en otros programas algunos otros edificios con estos recorridos virtuales, pero por este día hemos terminado. Gracias a todos por su atención y hasta el próximo programa.